La importancia de la palabra de Dios en nuestra vida. La Biblia es un libro sagrado que contiene la palabra de Dios, y en él encontramos guía, consuelo y sabiduría para vivir una vida plena y significativa. En este video exploraremos la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida diaria, con versículos bíblicos que nos inspirarán y guiarán. La palabra de Dios es como un río que fluye sin cesar, ofreciéndonos agua viva que sacia nuestra sed espiritual. En ella encontramos la verdad, la sabiduría y la guía para vivir una vida que agrade a Dios. La palabra de Dios es nuestra guía. La palabra de Dios nos guía en el camino de la vida, mostrándonos el camino correcto y protegiéndonos del mal. Al leer la Biblia podemos entender mejor la voluntad de Dios para nuestras vidas. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Salmo 119, 105. Porque los mandamientos son lámpara y la ley es luz, y las reprensiones de disciplina son camino de vida. Proverbios 6, 23. La palabra de Dios nos da consuelo. La palabra de Dios nos ofrece consuelo en momentos de dolor y sufrimiento. Nos recuerda que Dios está con nosotros y que podemos encontrar fuerza y esperanza en Él. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Salmo 34, 18. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segundo de Timoteo 1:7. La palabra de Dios nos transforma. La palabra de Dios tiene el poder de transformarnos y hacernos nuevas personas. Al leerla y aplicarla en nuestras vidas, podemos crecer en la fe y ser más como Cristo. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Hebreos 4:12. Así que, hermanos míos, sed firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Primera de Corintios 15:58. La palabra de Dios nos da esperanza. La palabra de Dios nos da esperanza para el futuro, recordándonos que Dios tiene planes para prosperarnos y no para dañarnos. Podemos confiar en Él y esperar con ansias el cumplimiento de sus promesas. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de prosperidad y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Y esta esperanza no nos defraudará, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Romanos 5:5. La importancia de leer la Biblia regularmente. Leer la Biblia regularmente es fundamental para nuestra vida espiritual. Al hacerlo, podemos crecer en la fe, entender mejor la voluntad de Dios y encontrar guía y consuelo en sus palabras. Acuérdate de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y ordenanzas que le mandé en Horeb para todo Israel. Malaquías 4:4. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Salmo 1:1-2. La palabra de Dios es nuestra espada. La palabra de Dios es nuestra espada espiritual, que nos permite defendernos del enemigo y avanzar en la batalla espiritual. Al conocer y aplicar la palabra de Dios, podemos vencer las tentaciones y vivir una vida victoriosa. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6:17. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Hebreos 4:12. La palabra de Dios nos hace sabios. La palabra de Dios nos hace sabios y prudentes, permitiéndonos tomar decisiones que agradan a Dios y vivir una vida que refleja su carácter. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santo es la inteligencia. Proverbios 9:10. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Santiago 3:17. La palabra de Dios nos da paz. La palabra de Dios nos da paz y tranquilidad en medio de la tormenta. Al confiar en Él y aplicar su palabra en nuestras vidas, podemos experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Juan 14:27. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. La palabra de Dios es una fuente inagotable de sabiduría, consuelo y guía. Al leerla y aplicarla en nuestras vidas, podemos crecer en la fe, encontrar paz y tranquilidad y vivir una vida que agrade a Dios.
Esperamos que este video te haya inspirado a profundizar en la palabra de Dios y a vivir una vida que refleje su amor y sabiduría.